¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy sábado tenemos un invitado muy especial. Vamos a desarrollar el tema titulado Alimentos para prevenir el cáncer. Vamos a tener el enorme privilegio y honor de contar con el licenciado William Venegas Villegas. Él ha estudiado en la Universidad Peruana Unión, conocida como UPU, la Facultad de Teología de la Salud y también Nutrición. Asimismo, ha estudiado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Tendremos el enorme privilegio de conversar con él. Él nos va a hablar desde su experiencia, que tiene larga trayectoria, más de 20 años en temas de nutrición, temas de psicología, pero particularmente ha hecho más experiencia, más trayectoria en cuanto a la nutrición y especialmente nutrición para pacientes con cáncer. Realmente el tema va a estar buenísimo porque va a ser de ayuda para todos y nos daremos cuenta seguramente qué alimentos estamos comiendo que no son buenos, no son saludables y qué de alimentos debiéramos comer o incidir en comer para tener una vida saludable. Hay una frase que dice que mente sana y cuerpo sano, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Con ustedes, el licenciado William Venegas Villegas. Gracias por esta oportunidad, por su tiempo, por la entrevista. De igual manera, estoy agradecido por esta oportunidad que me da para poder, entonces, apoyarles, ¿no? Más que nada a las familias que quieren mejorar en el aspecto de la alimentación. Exactamente. Una pregunta, licenciado. Usted que es conocedor del tema del cáncer, que ha tratado por más de 20 años a pacientes, a personas con diferentes dolencias y diferentes enfermedades, ¿qué nos podría decir respecto de qué cosa significa el cáncer? Un poco para ir centrándonos en el tema. ¿Qué es el cáncer y cuáles son las posibles causas? Bueno, se ha dicho que el cáncer todos lo tenemos latente en nuestro organismo, pero cuando el sistema inmunológico baja, empieza a activarse. También se ha dicho que el cáncer es una herida que no se cura, pero que sí mejor es prevenir que curar. Entonces el cáncer también se ha dicho que es una reproducción de células anormales en nuestro organismo, en distintas partes de nuestro organismo. Entonces, todo depende, entonces, en parte, de nuestra adecuada alimentación. ¿Qué productos podría usted decir que son apropiados para un paciente que tiene diagnóstico de cáncer? Según la Organización Mundial de la Salud, la alimentación debiera ser especialmente las crucíferas. Ahí podemos encontrar en esta clasificación el brócoli, encontramos el coliflor, encontramos la col de Bruselas, col morada, y se ha dicho también que esta es una fuente de fitoestrógenos, especialmente para las mujeres que tienen desnivel hormonal y lo que es tumores benignos, especialmente el brócoli, ¿no? Y lo que es los espárragos. Entonces, hay alimentos que ayudan mucho a combatir el cáncer, pero se desconocen, pero la Organización Mundial de la Salud justamente apunta a estas verduras que prácticamente la población no consume mucho. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta, uno, los alimentos refinados. Aparte de eso, los alimentos que contienen mucho azúcar. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuán importante es el alimento natural que llega a nosotros. Generalmente la industria alimentaria ha utilizado otros recursos. Uno, para mejorar lo que es el envase, lo que es la preservación, lo que es saborizantes, colorantes, preservantes, que son sustancias también que contribuyen al cáncer. Entonces, cuanto más natural, por decir, un grano,
un grano de trigo, un grano de cebada llega a nuestras manos y podamos consumirlo naturalmente, es más saludable. Entonces, cuán importante son las verduras, las frutas que contribuyen para combatir lo que es las enfermedades en distintas partes de nuestro cuerpo. Cáncer al estómago, cáncer a la vejiga, cáncer al hígado, cáncer al páncreas, cáncer a los riñones. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Un caso curioso. Un amigo tenía 2 hijos. Uno de ellos trabajaba con su padre muy en forma. Resulta, ¿qué pasó con tu hijo? Le digo, mi hijo ha muerto, me dice. ¿Pero qué ha pasado? Él consumía mucho el sándwich, consumía mucho con todas las cremas, ketchup, mayonesa, mostaza, ají. Y entonces, ¿qué pasó? Tantas cremas, tantos sabores que le mataron ¿qué le dio? Cáncer al páncreas. Impresionante, ¿no? Un caso curioso de un amigo más cercano, que cómo puede haber muerto un joven lleno de vida con ese hábito alimentario que tenía en las noches de ir a poder comprar su sándwich para poder saciar su cena. Entonces es curioso cómo el cáncer entonces afecta, cómo la mala alimentación, los malos hábitos que se van cultivando a través del tiempo van minando y van afectando y van generando condiciones favorables para que el cáncer se dé. Ese es el problema, ¿no? Muchas veces en las personas estamos en el tiempo de la comida chatarra, ¿no? A veces las madres, por salir del apuro o no tener tiempo, no preparan alimentos nutritivos, sanos, y más bien prefieren la comida rápida, ¿no? Las frituras, y ya lo que usted acaba de decir, ¿no? Las hamburguesas, las cremas, ¿no? Son ricas al paladar, pero a la final eso es muy dañino, tanto como consumir gaseosa. Hay personas que solamente toman gaseosa, y no saben tomar otras bebidas. Y también, ¿qué opina del alimento de la carne roja, para una persona que esté con cáncer? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué nos puede decir? Bueno, está comprobado que el benzopireno es resultado de las parrillas, de la carne asada, en barbacoa, como dicen, ¿no? Asada y quemada, y es un agente precancerígeno. Especialmente, por ejemplo, mira, 1 kilo de cerdo a la barbacoa o a la parrilla equivale a 600 cigarrillos que se hubiera fumado esa persona. Es increíble cómo el cáncer va simulado, va en una forma agazapada, no nos damos cuenta y ingresa. Igualmente la carne roja está probada y comprobada, ¿no? Que afecta a las personas que están, como dices, con cáncer. O sea, contribuye a que esa enfermedad se acentúe más. Entonces es importante que nosotros demos a las frutas, a las verduras, a las legumbres y podamos, como dice, vivir sano. Y los granos integrales, disminuir bajo en sal, bajo en azúcar, para poder entonces vivir mejor, vivir sanamente. Entonces, si tenemos una dieta de carne, disminuyamos un kilo, ahora comamos medio kilo. Si antes comíamos medio kilo, ya comamos 1/4. Entonces, que sea paulatinamente el dejar esas contribuciones que afectan a nuestra salud en lo que es la carne, ¿no? Generalmente, la persona que come carne tiene más propensión a tener tumores y cáncer. Está comprobado, ¿no? Que la cáncer y lo que es las parrillas, por decir pollo a la brasa, pollo broster, que también genera benzopireno, porque es la grasa la que cae en el carbón y convertida en un gas se impregna en la carne. No solamente eso, sino también los aceites quemados, los condimentos mal usados, lo que es el ají, por decir, lo que es una persona delicada de salud, no recomiendo menestras, yo recomiendo legumbres. En una persona que no está funcionando bien su hígado, su páncreas, sus riñones, yo le recomiendo legumbres que son más fáciles
y más desintoxicantes para que ese organismo se pueda renovar, se pueda regenerar, pueda trabajar al 50%, ¿no? Es como un carro, no le podemos cargar a un carro que ya tiene 10 años de uso, no le podemos cargar 10 toneladas. Antes de nuevo cargaba 10 toneladas y ahora son 5 toneladas que apenas puede cargar. Entonces, cuán importante es la dieta, ¿no? Cuán importante también es comer. Nunca te arrepientas, dice un dicho, de haber comido poco, ¿no? Nunca después de haber comido tienes un pequeño hambre, quédate con ese pequeño hambre. Y las cenas no deben ser abundantes. Normalmente el desayuno dice como rey, almuerzo como príncipe y cena como pobre. Son varios hábitos que influyen en todo esto. Entonces, cuán importante también es hacer ejercicio, tomar agua pura, lo que es los pensamientos positivos, y si le agregamos ahí es el estilo de vida más que nada, ¿no? Una consulta, ya que estamos hablando de los alimentos o los tipos de alimentos que nosotros debiéramos comer o dejar de comer, ya nos han mencionado que las carnes en general en exceso es tóxico, es dañino y definitivamente muy perjudicial para aquella persona que ya tiene diagnóstico de cáncer o tratamiento de cáncer. Respecto a lo que es el cáncer al estómago, por ejemplo, ¿cuál es la bacteria que genera, ¿no? que genera esa situación? Justamente esa bacteria ha sido descubierta, ¿no? Por 2 australianos. Impresionante, ¿no? Marshall y Warren. Entonces, y uno de ellos inoculó también esa bacteria. Entonces es importante también, no ellos los únicos descubridores, sino ha sido todavía hace tiempo un italiano, ¿no? Hace 100 años atrás descubrió un italiano, pero que el Helicobacter estaba presente en el estómago de los animales, especialmente el perro. Entonces, él hizo los estudios previos, pero pasaron los años, entonces no se pensaba que esta bacteria que podía vivir en los seres humanos también. Entonces, se piensa también que esto ha venido del África, con las colonizaciones, con la trata de esclavos que se hacía en esos tiempos antiguos. Entonces, el Helicobacter está presente hace muchos siglos. Es impresionante, ¿no? Cómo el Helicobacter puede colonizar en un estómago, cómo el Helicobacter puede también avanzar su colonización a través de la comida chatarra. Es impresionante cómo el Helicobacter puede desaparecer cuando se deja la comida chatarra y se come comida sana. He tenido pacientes Helicobacter que les he curado en 2 meses, pero he tenido pacientes también con Helicobacter que han llegado a 3 meses. Normalmente la persona que no ha recibido antibióticos, porque es resistente a los antibióticos, Helicobacter, entonces no es sencillo erradicar Helicobacter. Pero si nosotros tenemos las armas de buenos hábitos alimentarios, comida sana, no chatarra, entonces el Helicobacter con suma facilidad vamos a combatir. Entonces, generalmente el Helicobacter todos tenemos, en toda Sudamérica está presente. En Norteamérica es un bajo porcentaje que hay Helicobacter, pero generalmente aquí Helicobacter tenemos más del 70%, más de la mitad de la población mundial está infectada con Helicobacter. Es impresionante cómo las personas manifiestan esos síntomas, ¿no? A veces una persona puede sentir gases, llenuras, hay muchos síntomas en Helicobacter. Hay personas que bajan de peso, hay personas que no sienten bajar de peso, pero hay personas también que en realidad van afectando su modo de vida, van afectando, alterando sus hábitos. Entonces, cuán importante es cuidarnos, nunca tomar el agua cruda. El Helicobacter está presente en el agua cruda, en las verduras mal lavadas, en las manos sucias, que a veces nosotros no nos lavamos, ¿no? En las heces fecales, especialmente cuando nosotros tenemos que ir al baño, tenemos que salir lavadas con las manos. Entonces, eso se transmite por vía oral.
cuán importante es que tengamos reglas de higiene. Y es importante también que tengamos cuidado que las verduras que vienen de la costa, porque son regadas con aguas servidas. Es triste. Ahí está el Helicobacter. Está presente en las verduras que están regadas con aguas servidas, donde hay heces fecales. Entonces es triste ver esta realidad, por decir, por la zona de Carapongo, se ve la agricultura muy descuidada. Entonces, generalmente a mis pacientes con Helicobacter no les recomiendo las verduras de la costa. Generalmente yo les recomiendo las verduras de la sierra, porque son de agua limpia, pero también en la sierra hay también varios factores que a veces el descuido, los canales de irrigación están contaminados, la gente no tiene, por decir, las reglas de higiene, no tiene buenos baños, buenos desagües. Entonces todo eso, el Helicobacter ha contribuido para que esto se expanda. Entonces, generalmente el Helicobacter está presente en lo que es la falta de higiene. Entonces tenemos que tener la población, los padres, los hijos, debemos contribuir. Y en este momento que se está dando el COVID, ha contribuido en parte esa concientización de la higiene, de la limpieza, de que los virus, las bacterias, los hongos están presentes en todo lado. Y que parte de eso es, como dice, la colonización de Helicobacter. Muy interesante lo que acabas de decir, y realmente de acá un llamado con cariño a los padres de familia, quienes tienen hijos pequeños, quienes están educándolos, que por favor hagan hacer hincapié en la higiene, lavarse las manos antes de coger los alimentos, lavarse las manos después de salir del baño, y ahora con el tema del COVID, bueno, todavía hay que hacerlo más frecuente aún. La situación, estamos en una zona, en un tiempo de emergencia, un tiempo de pandemia, de confinamiento, las cosas se han agudizado y la higiene en casa tiene que ser imprescindible, es una regla que debe acentuarse mucho más todavía. Y una consulta, ¿qué nos podría decir respecto al grado de acidez versus la alcalinidad? ¿Qué nos podría decir respecto de ello? ¿Cómo influye, ¿no?, el grado de acidez en la formación del cáncer? Bueno, generalmente dice, están condicionadas. Fácilmente pueden tener tumores y cáncer las personas que están acidificada la sangre. ¿Qué es eso? ¿Qué significa acidez y alcalinidad? Entonces, la acidez se mide una tabla de logaritmo de 1 al 14. En otros autores también se ve de 1 al 10. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio neutral? El grado de alcalinidad es el punto de equilibrio. El alcalino tiene su punto de equilibrio 7.35 a 7.45. Nuestro organismo está repartido el grado de acidez o alcalinidad. Generalmente lo alcalino está dentro de nuestro cuerpo, como debe ser una persona sana, normal. Pero ¿qué pasa? Los avances en lo que es en cuanto a la dieta insana, a lo que es la comida rápida, la comida chatarra, todo eso hace que nuestro organismo se ponga ácido, ¿ya? La acidez está en una tabla, está como dice del 6 para abajo, ¿ya? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es un logaritmo de 1 al 14, pero que se mide desde la parte neutra, la alcalinidad, a partir del 6, como dice, ¿no? Entonces, vemos que cuán importante, ¿qué significa pH? Potencia de hidrógeno, significa el pH. Pero, ¿cómo se mide? Hay comidas acidificantes y comidas alcalinizantes. Entonces vamos a mencionar un ejemplo. ¿Cuáles son las comidas acidificantes que contribuyen a que nuestro organismo sea muy fácil para poder entonces generar tumores, cáncer y todos los males que pueden venir? Por ejemplo, la carne es uno de ellos. Otro, los condimentos insanos, ¿no? Lo que es ketchup, mayonesa, mostaza, ají, lo que es el vinagre, está considerado uno de los
elementos que matan los glóbulos rojos. Otro es lo que es las comidas refinadas, lo que es los tallarines, ¿no? Que no son integrales, o los panes no integrales, lo que es los azúcares, las tortas, los pasteles, los queques, los caramelos, son alimentos o son comidas acidificantes que no contribuyen en nada a nuestra salud. Entonces, lo alcalinizante, ¿cuáles son? Vamos a poner el ejemplo. Entonces, ahí están las frutas, ahí están las verduras, ahí están las legumbres. Entonces, es interesante saber cuál debiera ser nuestra alimentación, cómo debiéramos alimentarnos. Un ejemplo, un caso, por ejemplo, las frituras debemos evitarlo al máximo. Un ejemplo, un caso, fritura una vez al mes. ¿Qué le parece? Pero, ¿qué es lo que nos atrae de la fritura? La grasa. La grasa, ¿qué genera? Saciedad y llenura. ¿Han visto ustedes que la mayor parte de gorditos se van a hacer su cola del sándwich, el sándwich triple? Están más, los que comen son más gorditos. ¿Por qué? Porque a ellos les genera saciedad y llenura. Entonces tengamos en cuenta que nuestros hábitos debieran ser, como dice, hábitos sanos. Debiéramos evitar las grasas, debiéramos evitar las frituras, debiéramos evitar los quesos curados que ya están procesados, debiéramos evitar lo que es la leche pasteurizada que ya no tiene nutrientes, que ya sus ingredientes, los beneficios, las enzimas que tiene esa leche entera ya están muertas. Entonces, se han hecho estudios, pues se han comprobado estudios que, por ejemplo, se han dado leche a los becerros recién nacidos, pero ultra pasteurizados. ¿Qué ha pasado? Han muerto esos becerros. Entonces, cuán importante es que tengamos los alimentos lo más sanamente posible, lo más naturalmente posible. Entonces, el grado de acidez va a condicionar para que nuestro organismo no funcione correctamente, sea condicionante para que los virus, las bacterias, los hongos puedan colonizar con suma facilidad. Y el Helicobacter ahí incluye, ¿ya? Entonces, el Helicobacter genera problemas de gastritis, ¿no? De úlcera y lo que es cáncer, cáncer al estómago. Entonces, cuán importante es nuestra alimentación. Cuán importante es que vayamos, recurramos, como dice, a las frutas, a las verduras, a las legumbres, a los granos integrales, bajo en sal, bajo en azúcar, y veamos que nuestra dieta, nuestra alimentación sea alcalinizante para combatir y prevenir las enfermedades. Muy importante eso de seleccionar los alimentos apropiados, y eso pasa por un cambio de hábito, porque me incluyo que a mí también me gustan las frituras y a veces uno come con frecuencia y definitivamente eso no puede ser más porque acá hay un tema de salud. Entonces tenemos que mirar más hacia las verduras, los legumbres, los productos más naturales, de repente sancochados, ensaladas, una cosa así. Usted mencionó el brócoli. Bueno, hay diferentes verduras tan ricas y que debiera ser parte diaria de nuestra alimentación para contrarrestar un poco esta situación. ¿Qué mensaje podría dar a aquellos padres de familia que están educando a niños pequeños y los niños pues reciben el alimento que los padres les preparan? ¿Cómo debiera ser una dieta balanceada para los niños para que se acostumbren a un tipo de comida y no prefieran tanto las chatarras? ¿Qué mensaje sería para los padres? Debemos cultivar el deseo por comer las comidas más sanas, más naturalmente posible, menos cocinadas, porque toda nuestra dieta está cocinada. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las enzimas? ¿Dónde están las fuentes de las enzimas? Las verduras, las frutas son las que contribuyen a la mejor digestión, mejor asimilación, y bajan lo que es, combaten el colesterol y el triglicérido en nuestro organismo. Entonces, cuán importantes son las frutas, son las verduras. Entonces, incentivemos hábitos de que ellos también tienen que comer frutas y verduras, especialmente las verduras crudas. Hay personas que, por ejemplo, que por su salud, medias cocinadas, entonces tengamos en cuenta, entonces, de acuerdo a la enfermedad.
Entonces la dieta es importante y lo que es, hay alimentos también germinados que podemos poner en práctica y que repotencian su proteína al, como dice, germinarlos. Entonces, contribuyamos a que ellos coman la comida sana. Evitemos poco a poco la comida chatarra. Dejemos de llevar a la casa chatarra. No, esto le gusta a mis hijos, no, esto les encanta, que no sean todo el gusto del paladar que afecte a la salud, sino llevemos también o preparemos comidas atractivas que sean sanas para que así ellos puedan revertir esos malos hábitos alimentarios. Entonces, cuán importante es la comida sana, ¿no? Entonces, mejor hemoglobina, mejor salud, mejor fuerza, mejor energía. En cambio, esos niños que comen pura chatarra, se manifiesta la obesidad muy tempranamente, o que consumen mucha leche. Por ejemplo, la leche es bueno para los niños, pero no tan seguido. Por ejemplo, niños que tienen problemas de alergias, de problemas de asma, gripe, resfríos, no es bueno, no es saludable. Entonces, siempre la comida de la sierra tiene más ventaja y siempre los animales que han sido criados naturalmente, por decir una gallina de chacra, su huevo tiene omega 3. ¿Y cuál es la función del omega 3? Es desinflamar. Entonces, cuán importante es que también consumamos ácidos grasos, que son fuente importante de omega 3, 6 y 9. Pero generalmente hagamos énfasis al omega 3. Entonces, el queso fresco, la vaca que ha sido pastada en pasto, en alfalfa, tiene omega 3, pero la vaca que está en Lima, que está enclaustrada, que no come, como dice, pasto, no tiene omega 3. Entonces, ese es el problema. Entonces, si queremos tener unas verduras de garantía, hagamos un biohuerto. Si tenemos un espacio en el patio o en la huerta de atrás, hagamos un biohuerto. Entonces, cuán importante es regar las plantas con agua pura, cuán importante es abonarlas y que los alimentos que consumamos sean orgánicos, ¿no? Orgánicos de primera mano. Muy importante, y ahora entendemos por qué las personas de provincia son más sanas versus las personas de la costa, porque acá efectivamente pasa por un proceso, o de repente la alimentación de los animales no es lo mismo, o sea, es diferente, son productos más industrializados de repente, ¿no? Hay muchos también fertilizantes, pesticidas, insecticidas, bueno, hay una serie de factores que no vuelven al producto 100% natural como sí lo es en el interior del país, y la gente seguramente es más sana, más saludable. Y por ejemplo, usted que es nutricionista, ¿cómo debiera ser, a modo de ejemplo, una dieta balanceada por ejemplo, cómo podría ser los desayunos, ejemplos de alimentos, de productos, cómo debiera ser los almuerzos, cómo debiera ser las cenas y hasta qué hora sería la cena, cuál sería el último horario de la cena? Un desayuno ideal tiene que tener, por decir, ¿no? Un cereal. A veces también incluyen las personas que están acostumbradas a los lácteos, un lácteo, un cereal, y algunos que quieren comer un arroz integral y una menestra o un calentado, ¿no? Que ha quedado, que es la costumbre del peruano, ¿no? Entonces, cuán importante es la dieta. Normalmente yo recomiendo un extracto. Si quieren desintoxicar, desinflamar, un extracto de puro verdes, lo que es clorofílico, ¿ya? Por decir perejil, apio y pepinillo. Entonces, esos son importantes para desintoxicar. Entonces, normalmente un extracto puede ser también, en segundo lugar, otro extracto de zanahoria, provitamina A, beta caroteno, su zanahoria, su beterraga y su manzana verde. Cuán importante es. Y de ahí recién venga un desayuno, un cereal o un lácteo, ¿no? Y de ahí un calentado, como normalmente se acostumbra, ¿no? El desayuno es la comida principal. Es triste ver muchos hogares que al desayuno no le dan importancia. Entonces, ¿qué pasa? La cena se ha convertido en una comida muy pesada, muy abundante y muy dañina. Entonces, cuán importante es desayunemos con importancia,
desayunemos, pero bien variado nuestro desayuno, nuestra fruta, nuestro cereal o nuestro lácteo, pero si hay niños que tienen problemas de asma, gripe, resfríos, evitemos los lácteos, evitemos los huevos, evitemos la leche, como dice, ¿no? Yogur, leche y huevo. Pero sí, si tenemos, como dice, una vaca de la sierra es otra cosa, si tenemos una gallina de la chacra es otra cosa, pero ahí cambia la cosa. Entonces, cuán importante es los animales que nosotros como fuente, que han sido alterados, ¿no? Con hormonas de crecimiento, con hormonas de engorde, y dónde están los senoestrógenos, los estrógenos artificiales que afectan y alteran el nivel hormonal en la mujer, por decir, ¿dónde están? En la grasa, ¿no? ¿Dónde están los pesticidas, los fungicidas? ¿Dónde se materializa? En la grasa. Entonces, esos son órganos clorados, como dice, que han almacenado, y esa grasa generalmente muchas personas consumen. Debemos evitar esa costumbre de usar grasa, manteca de chancho, los embutidos, los procesados. Debemos evitar, entonces, consumir esos alimentos que son precancerígenos. Entonces, una dieta sana, evitemos los jamones, los derivados de cerdo. Evitemos, entonces consumamos los granos integrales. Yo sé que no hay un pan integral. ¿Cuál es la causa? El problema es la levadura. La levadura es uno de los que afectan a la salud, los que generan fermentaciones, putrefacciones. Entonces, si hay un fermento natural dentro de nuestro estómago, ya no necesitamos otro fermento que ingrese. Entonces, ahí se usan las levaduras madre. Antiguamente se usaba la levadura madre. Entonces, cuán importante es tostar también el pan. Matemos la levadura, y si es un pan integral, ¿qué nos garantiza? Consumamos. Si no es pan integral, evitemos, porque ahí se manifiesta y se dispara el índice de glucemia, ¿ya? En los que generan la subida de peso. Evitemos la subida de peso también. Muy importante. Entonces, ¿qué sube de peso? Las cenas abundantes. Entonces, un buen desayuno y un buen almuerzo, aunque no cenes. ¿Ya? Las cenas deben ser livianas, pero el almuerzo, ¿qué debe ser? Cuando las personas están mal del hígado, del páncreas, de los riñones, tienen malas digestiones, yo les recomiendo, entonces, todo verde, ¿no? Choclito, habitas verdes, lo que es frijolitos verdes, lo que es las vainitas, lo que es, por ejemplo, las calabazas, y nada de menestras secas. Y la cena, ¿cómo debe ser? Un vaso de cualquier, o un vaso de jugo, o una fruta. Así deben ser esas cenas. Y debe ser una cena que nos manifieste, nos lleve a un sueño profundo y a un descanso, y porque nuestro hígado es el que trabaja a más de 40 grados de 1 a 3 de la mañana. Imagínense. Entonces, ¿a quién vamos a afectar en su trabajo cuando cenamos tarde? Entonces, esas cenas tardes, esas cenas abundantes están afectando a nuestros órganos. Entonces, cuán importante es que tengamos la costumbre: desayuno como rey, almuerzo como príncipe y cena como pobre. Entonces, esa es la filosofía que yo practico y que también quiero que practiquen en su casa. Eviten, como dice, dejar de tomar desayuno. Tomen su desayuno, aunque no sea. Preocúpense en tomar desayuno a su hora, ahí donde viene la gastritis. ¿Qué pasa con los jugos gástrico, pancreático y biliar? Si no tomamos desayuno, dice, yo estoy muy gorda, voy a dejar de tomar desayuno para bajar de peso. Es mentira. Ahí donde viene el efecto disparador. Entonces, mañana me va a hacer pasar de hambre María, no me ha dado mi desayuno, entonces yo tengo que almacenar más grasa. Es por eso que las gorditas suben de peso más. Dejan de tomar desayuno pensando que van a bajar de peso, pero ¿en dónde se dispara? En las cenas, y suben de peso más. Entonces, muy importante es la dieta. Un desayuno debe ser como rey, almuerzo como príncipe, cena. Una consulta, la cena, ¿a qué hora debiera ser la última hora de cenar? Hay gente que cena, he escuchado que cenan a las 6 de la tarde, otros a las 7, otros a las 8 de la noche,
otros a las 9 y otros a las 10 u 11 de la noche. En su opinión como nutricionista, ¿cuál es la hora tope para cenar? Y ya entendemos que debe ser una comida mesurada, pequeña, liviana, no muy abundante, porque después cae pesado y hasta uno no puede dormir de repente. Pero ¿cuál sería la hora máxima para cenar? Generalmente he visto, por ejemplo, personas que en la sierra cenan a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde. Entonces, cuanto más temprano, si sientes hambre, cuanto más temprano, es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, hay problemas, por ejemplo, de personas que su ansiedad es más en la cena. ¿Por qué? Porque no han tomado desayuno. Entonces, esa ansiedad es debido a que el sistema nervioso se ha deteriorado. El sistema nervioso se deteriora cuando no tomamos desayuno. ¿Quién nos nutre? Un buen desayuno. Entonces, nuestro sistema nervioso, ¿dónde se dispara en ansiedad? Toda nuestra ansiedad se dispara en un hambre grande. Ustedes han visto personas que comen a cada rato, ¿no? Esa es la ansiedad, porque el sistema nervioso está deteriorado, el hígado, la vesícula está funcionando mal, entonces se manifiesta en eso. Tensión, preocupación, bajo sistema de autoestima, todo eso se materializa en la ansiedad. Entonces, cuán importante es, si desayunamos nosotros bien, entonces nuestra ansiedad va a ser pequeña, entonces vamos a tener un hambre pequeño. Pero si nosotros no tomamos desayuno, nuestro hambre en la cena va a ser más grande. Entonces, cuán importante es curar el hígado, la vesícula, para que nuestra ansiedad desaparezca y tengamos, ¿no?, un sistema nervioso bien funcionando y que no sea traducido ese hambre en hambre grande. También es importante lo que usted dice y lo recalco, la importancia de hacer ejercicios. Ahora que estamos en confinamiento, que estamos todo el tiempo en la casa, incluso el hacer ejercicios, el de repente bailar, el de hacer algún aeróbico, una cosa así dentro de casa, nos va a permitir, por un lado, relajarnos, por otro lado, disipar cualquier tensión, cualquier ansiedad propia del encierro, y bueno, va a contribuir a quemar de repente algunas calorías y a sentirnos mejor. Es importante practicar ejercicio para que, acompañado a una buena alimentación, entonces tengamos una buena vida. ¿Qué podría, algunas palabras finales, porque ya el tiempo nos está ganando, la entrevista se ha ido rapidísimo, nos gustaría saber algún teléfono suyo por si de repente alguna persona necesite contactarse con usted para alguna consulta, alguna recomendación, algún tip de repente para él o para su familia, o de repente dentro de la familia tienen a un paciente con el cáncer o no también. ¿Qué nos podría decir? ¿Cuál es su teléfono, por favor, para contactarlo? Bueno, para las personas que están interesadas, ¿no?, que desean llamarme, hacer una consulta o una recomendación o un tratamiento, ¿no?, es el 921-59-99-19. 921-59-99-19. Ahora, mi recomendación es cuán importante es tener un estilo de vida, cuán importante es cultivar un estilo de vida. La suma de los malos hábitos nos lleva ¿a qué? A la enfermedad. Y cuán importante es tener dominio sobre nuestra lengua, ¿no? El paladar que nos afecta. Ay, tengo antojo, esto me gusta, no puedo dejarlo esto, pero tenemos que luchar contra esos malos hábitos. Entonces, muy importante, si las cosas que tomamos, si las cosas que comemos, si nos hacen daño, debemos dejarlas, debemos evitar, pero tenemos que tener fuerza de voluntad. Cuán importante es el carácter y la fuerza de voluntad para hacer buenas decisiones en pro de nuestra salud. Entonces es importante que nosotros cultivemos buenos hábitos alimentarios. Entonces, si nuestros hábitos están errados, hay que practicar entonces hábitos sanos, hábitos saludables. Si nos gusta la gaseosa, evitemos la gaseosa, tomemos agua pura. Entonces, cuán importante es las gaseosas, ¿no?, carbonatadas, ¿no?, cómo afectan y generan cálculos renales. Cuán triste es ver a las personas con cálculos renales. Entonces, es importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo, dice, del Espíritu Santo, dice también, ¿no?, en un pasaje de la Biblia. Entonces, si tú lo destruyes, ¿qué dice Dios? Te voy a destruir. Entonces,
no permitamos que eso suceda en nuestra vida. Entonces, lo que sembramos, cosechamos. Los malos hábitos nos llevarán a la mala salud. Entonces, no hay dinero que nos pueda, como dice, salvar cuando nosotros ya estamos en la última lona. Entonces, son importantes, dice, mente sana en cuerpo sano, y que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Esas son mis recomendaciones para todas las personas. Muchísimas gracias al licenciado William Venegas Villegas por esta entrevista, por esta oportunidad de conversar y aprender muchos temas en cuanto a la nutrición. Realmente es muy importante seleccionar los alimentos que vamos a consumir. Hay alimentos que nos generan bienestar, que nos generan salud, y hay otros que son perjudiciales y que son muy contradictorios, especialmente para aquellas personas o aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer. Y entonces en nuestras manos está ello, como también en nuestras manos está hacer ejercicios. No por el hecho de estar confinados no debemos de hacer actividades, por el contrario, debemos asignar un tiempo durante el día. Hay quienes lo harán en la mañana muy temprano, otros en la tarde y otros quizás en la noche, pero 1 hora o media hora o 15 minutos de ejercicio va a ser muchísimo para que nos sintamos mejor con nosotros mismos. La situación de pandemia y confinamiento es una situación difícil, estresante, angustiante, y el hacer ejercicio nos va a liberar definitivamente, y el tener una sana alimentación va a hacer que nuestro estado anímico sea bueno, sea óptimo, y estemos mejor pasando este momento de la mejor manera posible. Pues bien, y el tema está planteado, los invitamos a conversar en casa, los exhortamos con mucho cariño a los padres de familia, quienes son nuestro segmento importante en estos programas, para que eduquen a sus hijos, no solamente en la fe, no solamente en principios, en valores, sino también educarlos en una sana alimentación, descartar la comida chatarra, que puede ser muy rica al paladar, pero es muy perjudicial. Crear en los niños, en los infantes, hábitos saludables de alimentación será lo mejor que podamos hacer por ellos. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Igual un agradecimiento especial a aquellas personas que hacen réplica de este programa, que lo comparten en todas las redes con sus contactos y familiares. Ahora buena, porque va a ser una información valiosa que se va a difundir a muchas personas, a muchas familias. Muchísimas gracias, y los invitamos el siguiente sábado a las 5 de la tarde. Tenemos una ponente muy, muy importante, es una coach de programación neurolingüística. Nos estamos refiriendo a Juana Bazán. Ella nos va a desarrollar el tema ¿vives o sobrevives? Programación neurolingüística, ciencia del éxito. Realmente la entrevista va a estar buenísima, no se la pierdan, y conmigo será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias.